las 7 muertes que la palabra de Dios enseña. Hebreos capítulo 9, verso 26. Vamos a leer la versión Torres Amat de Hebreos capítulo 9, verso 26. Torres Amat dice: y así como está decretado a los hombres morir una sola vez y después el juicio, así también Cristo ha sido una sola vez inmolado u ofrecido en sacrificio para quitar de raíz los pecados de muchos, y otra vez aparecerá, pero ya no para expiar los pecados de nadie, sino para dar la salud eterna a los que esperan su regreso con una fe viva. Mire qué impresionante versión, hermanitos. Mire qué impresionante versión. Dice que para todos está decretado morir una sola vez y después el juicio. Y también Cristo dice: una sola vez fue ofrecido en sacrificio para quitar de raíz los pecados de muchos, no de todos. Y va a aparecer una vez más, pero escuche bien lo que dice el escritor a los hebreos: ya no para perdonar los pecados de nadie, sino para dar un galardón, salud eterna a los que esperan su regreso con una fe viva. Bueno, el Señor añada bendición a su palabra, a su discipulado en esta noche. Dice el escritor a los hebreos que para todos los hombres está decretado morir una sola vez y después el juicio. Pero aquí nosotros debemos de entender algo muy, muy claro. Para los que estamos en Cristo, no es lo mismo que se les va a juzgar a los que murieron sin la salvación o el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Porque dice claramente ahí que Cristo vino a morir por muchos, y en su venida Él ya no viene a perdonar los pecados de nadie. Él ya viene a galardonar a su iglesia. Él ya viene a galardonar a su pueblo. Él viene a galardonar a sus servidores, viene a galardonar a sus ministros. Y claramente nosotros podemos ver cómo la Escritura enseña que para los que estamos en Cristo vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, dice la palabra de Dios, y que cada uno de nosotros va a ser galardonado por los hechos que hicimos, nuestras obras, nuestras acciones que realizamos estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice la palabra de Dios. Y si es malo, yo le pregunto: ¿habrá condenación para los que estamos en Cristo Jesús? Porque si la palabra de Dios dice que los que estamos en Cristo vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo de acuerdo a lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo, pues bueno, nosotros podemos ver a la luz de la palabra que aunque nuestras obras estando en Cristo hayan pesado más las obras de maldad, hay lugares intermedios donde el Señor va a terminar de perfeccionar su obra en nosotros, pero que también hay lugares de castigo. Por eso la palabra de Dios enseña que hay lugares donde a los siervos malos y negligentes, por ejemplo, los van a azotar mucho o los van a hacer azotar poco, de acuerdo, ¿verdad?, al nivel de entrega. Entonces, aparentemente los que llegamos al tribunal de Cristo, aparentemente ya no hay condenación ahí, solo galardones o castigos. Pero los que murieron sin Cristo, es decir, los que murieron perdidos, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 20, que van a ser juzgados en el trono blanco. Y ahí usted ve claramente, cuando usted llegue a su casa, dele una revisada Apocalipsis capítulo 20,
y va a ver que el mar va a entregar a sus muertos, el Hades va a entregar a sus muertos, todos esos submundos, todas esas áreas, todas esas dimensiones van a empezar a entregar cada uno a sus muertos, pero nosotros podemos ver que solamente ahí están condenando. Ahí ya no hay, hermanitos, galardonamiento ni castigos. Ahí nosotros podemos ver cómo a los que murieron sin la salvación de nuestro Señor Jesucristo solamente los están condenando. Pero de repente usted ve que abren un libro, el libro de la vida, porque puede suceder que todos los que quedaron rezagados en la gran tribulación y que terminen en el trono blanco, puede ser que nosotros como hijos de Dios podamos llegar incluso hasta conocer ese trono, pero vamos a escapar de la condenación eterna, porque nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida, pero a causa de lo rezagado que nosotros quedamos respecto a los turnos de arrebatamiento, a los turnos de reunión con nuestro Señor Jesucristo, puede que nosotros lleguemos hasta esa esfera. Pero lo primero que entiende es que hay un trato diferente, ¿verdad? Hay un trato diferente para los que mueren en Cristo y para los que mueren en condenación o que mueren como perdidos. Pero aunque todos los hombres van a morir, no todos mueren de la misma manera, porque mire, Juan capítulo 21 verso 18, la versión Torres Amat señala que Pedro iba a morir de una muerte diferente. Dice en el verso 19, esto lo dijo para indicar con qué género de muerte había Pedro de glorificar a Dios, y después de esto añadió y dijo, sígueme. Entonces, aunque todos los hombres van a morir, no todos mueren de la misma forma, porque aquí la palabra de Dios establece que existen diferentes géneros de muerte, es decir, diferentes clases, formas o maneras de morir o de dejar esta esfera. Y por eso, en base a esto, vamos a analizar las 7 muertes o los diferentes géneros de muerte que la palabra de Dios enseña o establece. El primer género nosotros lo vemos en el libro de los Salmos capítulo 90 verso 10, y el primer género de muerte es la muerte física. Dice que los días de nuestra edad son 70 años y si es en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos de esta vida. ¿Por qué dirá que volamos? ¿Por qué no simplemente dice que morimos? Hay unos que van para abajo y otros que van para arriba, pero aquí vemos el primer género de muerte, lo que se conoce como la muerte natural o la muerte física. Y dice que 70, 80 años van a ser los más robustos. Y yo le pregunto, ¿por qué hay gente, tanto hijos de Dios o hijos del otro, o gente que no conoce al Señor, que nunca tuvo una entrega y que ha superado, hermanitos, este rango de edad que la palabra de Dios establece? Yo le pregunto, ¿por qué hay hijos de Dios que superan los 80 años de edad? ¿Y por qué hay gente que sin conocer de Dios, sin nunca haber aceptado a Cristo en su vida, también supera los 80 años? Si está decretado que la muerte física 70 u 80 años los más robustos. Pero ¿por qué tenemos gente que está superando este rango de edad? Porque usted ve que para los que no son hijos de Dios
y que ya superaron los 80 años, los que no son hijos de Dios y que ya traspasaron esa barrera, es porque la palabra de Dios enseña que les están dando tiempo para arrepentirse. Les están dando tiempo para arrepentirse de su maldad. Pero usted ve que los que no quieren arrepentirse y que tienen más de 80 años, la mayoría ya está en agonía o en sufrimiento en su cuerpo. Ya la mayoría de ellos está luchando con una enfermedad terrible y usted ve que ya su segundo hogar se convierte en hospital. Están de doctor en doctor, de agonía en agonía. Usted ve que ya no tienen lucidez en su memoria, que ya no reconocen a sus hijos. Pero yo le pregunto, ¿por qué el Señor no les permite descansar? ¿Será eso o será que les están dando tiempo para arrepentirse? Y si les están dando tiempo para arrepentirse y no se arrepienten, ¿por qué se mantienen en agonía y se resisten a irse de esta tierra? ¿Por qué la mayoría de ellos se resiste a morir? Porque mire, usted ve que llegan malísimos al hospital y les dicen, ¿sabes qué? Tu familiar ya no va a pasar esta noche. Ya despídete de él, y usted ya se está despidiendo y resulta que sale y como que agarra su segundo aire. Y así están, hermanitos, así en ese ciclo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se resisten a morir? No es que se resistan a morir, sino que el alma es la que se resiste a dejar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma, hermanitos, sabe que va a ser juzgada por Dios. Y como es un alma que va a ser condenada, como sabe que es un alma que va a ser destruida, por eso no deja el cuerpo, hermanitos. Y por eso usted ve que hay una resistencia, hay una agonía, y están en el lecho de muerte y no se mueren y no se mueren y no se mueren. Pero no se mueren porque el alma es la que se resiste a dejar el cuerpo, porque sabe que le espera una condenación eterna. Eso es lo que se conoce como la agonía del alma. El alma que se resiste a dejar el cuerpo. Y usted ve, hermanito, que los que duermen en el Señor, los muertos en Cristo, usted ve que hasta se despiden de sus familiares, se van en paz, son avisados por Dios que ya van a partir de esta tierra, y usted ve que duermen en el lecho de su cama, hermanitos. Que cuando ellos dicen nos vamos, es porque se van. Mira, mi Dios ya me avisó que es tiempo de partir. Y usted ve que se van con una paz, hermanito, de esta vida. Pero la gente que ya está entre los 70 u 80 años, o que está rebasando este límite de edad y que no tiene paz para irse y que tiene temor, es porque su alma no ha sido perfeccionada. Y por eso usted ve cristianos miedosos que están entre los 70 y 80 años, miedosos a morir, miedosos para enfrentar la muerte. ¿Pero por qué? Porque ese miedo tiene un fundamento en que el alma, que es la que tiene cierta comunión y relación con el Creador y con la esfera espiritual, sabe que no está dando ni la medida ni la estatura para estar delante de nuestro Señor Jesucristo, o para no ser un alma condenable. Yo le pregunto, ¿cuántos miedosos hay para enfrentar la muerte? Ay, es que yo siempre le he tenido miedo a eso. No, no es que le tengas miedo, es que tu alma sabe que vas para abajo, no para arriba. Así de sencillito, hermanitos. No es otra cosa más que tu alma sabe que vas para allá abajo, y que quién sabe si un día comparezcas delante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo que este es el primer género de la muerte, pero
Hay unos que les están dando oportunidad para arrepentirse, pero también hay quienes están traspasando la barrera de los 80 años. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice en el libro de Lucas capítulo 2 que había un hombre temeroso de Dios, que ya estaba avanzado en años, que ya había traspasado esta barrera de la edad, Simeón. Pero dice la palabra del Señor que él era un hombre justo, un hombre piadoso, al cual se le había prometido que no iba a ver la muerte hasta que sus ojos vieran la consolación de Israel. Y usted ve que ese Simeón fue el hombre al cual tanto José y María llevaron y presentaron a nuestro Señor Jesucristo en el templo. Entonces quiere decir que va a haber hijos de Dios que van a traspasar esta barrera de la edad, porque aún tienen promesas de parte de Dios por cumplir. Hay gente que va a rebasar los 70 u 80 años porque todavía hay promesas que van a poder ver con sus ojos. Hay gente que va a poder decir a sus 70, 80 años: Señor, yo me voy en paz, porque mis ojos han visto tu salvación con toda mi familia. Porque tú prometiste, Señor, que todos aquellos que te sirviéramos con devoción, con entrega, no solamente yo, sino toda mi casa iba a ser salva. Entonces usted ve que si muchos hemos caminado en esa promesa y usted ya anda entre los 70 o 80 años, no se va a morir hasta que sus ojos vean la salvación de Dios sobre toda su casa. Pero estamos hablando de hijos de Dios con promesas verdaderas, ¿verdad? Hijos de Dios entregados, hijos de Dios fieles, no los que se vienen a arrullar en la palabra aquí en el culto. Esos no creo, hermanito, que haya muchito. Pero bueno, mire, segundo género de la muerte. Segundo género de la muerte. Efesios 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El segundo género de muerte, ¿cuál es? La muerte espiritual. ¿Sabe que a esta muerte espiritual es la que la Biblia le da mayor peso? A la muerte física no le da tanto peso la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la muerte física no es más que la desintegración del cuerpo en la tumba. Eso es la muerte física. Pero a la que la Biblia verdaderamente le da un peso es a la muerte espiritual. Porque ¿por qué dice ahí: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo? Porque nosotros, como vimos hace 8 días, estamos en una región de muerte. La tierra es una región de muertos. Y nosotros podemos entender la muerte espiritual. ¿Cómo entendería usted la muerte espiritual? ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Cómo saber que estoy muerto espiritualmente o vivo espiritualmente? Porque de acuerdo a esta muerte es si nosotros vamos a participar, hermanitos, de la vida futura o no. Si vamos a levantarnos de la tumba o no. Si vamos a participar de las promesas futuras o no. Y yo le pregunto, ¿cuál es la muerte espiritual? ¿Cuál es la muerte? Entonces, ¿cómo usted sabe que ya fue vivificado por Dios o por Cristo? ¿Cómo sabe usted que ya vivificaron su espíritu si no sabe si está muerto espiritualmente? ¿Cuál es la muerte espiritual? A ver, ayúdeme alguien. Los que están alejados del Señor. No, mire, les voy a poner un ejemplo. Dice la palabra de Dios que Adán era una creación que no necesitaba altar para tener comunión con Dios. Su espíritu
estaba vivificado, de tal manera que cada tarde Dios bajaba al Edén a tener diálogo con Adán. Y usted ve que a ese árbol del bien y del mal, Dios le prohibió que comiera, no porque no quería que su creación conociera el bien y el mal, sino que era Dios el que le venía a dosificar ese conocimiento. Era por medio de Dios que Adán iba a conocer lo que era bueno y lo que era malo, y no por su propia mano. Porque usted ve que la condenación de los hombres es: ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Quiere decir que el hombre en su humanidad no tiene la capacidad de poder discernir qué es bueno y qué es malo para ellos. Para eso Dios estableció bajar cada tarde al Edén, para enseñarle a Adán el camino del bien y del mal. Y usted ve que ese Adán era un espíritu vivificado, tenía una relación íntima con el Señor, pero usted ve que cae, y ahí viene la muerte espiritual de Adán. La muerte espiritual nosotros la podemos entender desde el momento en que el hombre se separa de Dios. Esa es la muerte espiritual. Cuando el hombre se separa de Dios, y usted ve que esa muerte la aprovechó Satanás. Cuando vino la muerte espiritual en Adán, la aprovecha el diablo, que el Señor lo reprenda, para trastocar el alma del hombre. Porque ya Adán, con un espíritu, hermanitos, agónico, con un espíritu debilitado, viene Satanás y empieza a llenar de tentaciones, de deseos, de pasiones, de impulsos el alma de Adán. Y como resultado tenemos al hombre natural, o al que la palabra de Dios establece como el hombre irracional, el hombre que solamente tiene un alma instintiva, un alma que lo gobierna, un hombre que vive de emociones, un hombre que en un momento está alegre y en el otro momento está colerizado. Es decir, que el alma de Adán quedó a expensas de todas las acechanzas del diablo, porque el alma, hermanito, solo puede obedecer dos voluntades: la de Dios o la del diablo. Pero cuando pierde esa relación Adán con su creador, y muere o agoniza o se debilita el espíritu, entonces el alma es lo que empieza a tomar autoridad en el ser interior de Adán. Pero un alma sin tener relación con su creador es un alma que se va a llenar de temores, es un alma que se va a llenar de pasiones, es un alma, hermanitos, que se va a llenar de tentaciones, es un alma que va a estar a expensas de su estado de ánimo, de cómo se siente, para dirigirse en su matrimonio, con su familia, etcétera. Y entonces vemos cómo Adán muere, pero sigue caminando. Porque vino la muerte espiritual de Adán. Murió en el momento en que comió del árbol que Dios le dijo que no comiera. Pero cuando él estaba vivificado, cuando su espíritu estaba encendido, usted ve que había el deseo de tener una comunión con su creador. Pero se pierde esa comunión, lo expulsan del Edén. Fuera del Edén comienza a enfermarse, comienza a debilitarse, de tal manera que la palabra de Dios dice que Adán murió. Entonces usted ve que Adán experimentó dos muertes: la muerte espiritual y la muerte física. Por eso para nosotros es peligroso el hombre o la mujer que muere a la vida del espíritu. Porque el hombre o la mujer que muere a la vida del espíritu, lo más probable o lo primero que le va a suceder
es que va a venir el diablo a minarle su alma de temores, de engaños, de adulterio, de todas aquellas cosas, hermanitos, que hacen que nuestra alma se corrompa de tal manera que nosotros, ya corrompidos por dentro, no le demos lugar a la vida del Espíritu. Y usted ve que una vez que el diablo empieza a minar el alma de esa gente, no lo suelta hasta destruirlo y hasta matarlo. Por eso usted ve que el reclamo de Dios a las iglesias apocalípticas fue que estaban muriendo a la vida del Espíritu. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para darnos vida, dice la palabra de Dios, y vida en abundancia. Es por eso que en la Escritura a esta muerte es a la que se le da mayor énfasis que a la física. Porque la física, le digo, solo es ir a la tumba, pero la muerte espiritual es la que va a definir si nosotros, hermanitos, vamos de nuevo con Dios o vamos directo al lago de fuego. Pero también, si aquí establece que nosotros nos tenemos que despertar y levantarnos de entre los muertos, quiere decir que en estas festividades los muertos más peligrosos no son los que están en las tumbas. Los muertos más peligrosos son los que caminan entre nosotros. Porque esos muertos que caminan entre nosotros van a buscar matar la vida del Espíritu en nosotros. Por eso dice: levántate de los muertos, despiértate, tú que duermes, para que te vivifique Cristo, para que alumbre Cristo tu vida, para que alumbre Cristo tu alma. Por eso mire al diablo no le interesa absolutamente nada de estas festividades. Yo no sé de dónde sacan la idea de que estos días son peligrosos y de que se hacen atmósferas terribles en lo espiritual. Mire, al diablo no le interesa, hermanito, tanto que nosotros estemos enfocados en este tipo de festividades o en la muerte. Al diablo lo que le interesa es mantener un sistema mundial. Al diablo lo que le interesa, hermanitos, es mantener al hombre dentro de un gobierno donde nosotros estemos muertos a la realidad de Dios y a la realidad del Espíritu. Porque el diablo sabe que si nosotros, hermanitos, si nosotros estamos muertos a la vida de Dios, estamos separados de Dios, y el alma va a ser para él, el cuerpo, hermanitos, va para la tumba. Pero cuando todo esto se acabe, el diablo sabe que el alma de ese que murió espiritualmente y su espíritu van a ser destruidos. Por eso al diablo, miren, no le interesa tanto esto que nosotros estamos viendo, porque él tiene su día de muertos todos los días. No 1 y 2 de noviembre. Todos los días es día de muertos para el diablo, porque esta es una tierra de muertos y una región de muerte, donde hay un sistema, no una festividad, un sistema para tenernos muertos espiritualmente, con las preocupaciones de esta vida, con las agonías que tenemos, con los sufrimientos, con un trabajo que nos esclaviza, que nos mantiene lejos de la vida de Dios. Y el diablo sabe que manteniéndonos así vamos a estar lejos de alcanzar las promesas de Dios en su palabra. Y por eso nosotros vemos cómo la palabra de Dios establece, dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cómo nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida?
porque amamos a la que tenemos a un lado, porque amamos a nuestros hermanos, porque amamos a nuestro prójimo. Pero yo le pregunto, ¿cómo decir que nosotros estamos en la vida de Dios si aborrecemos, o usted aborrece a la que duerme al lado suyo? Porque yo conozco un montón de gente que dice: ya no te quiero, ya no me interesas, me das asco, ya no me inspiras nada, ya no siento nada. ¿Cómo estará su espíritu de esa persona? Porque dicen: esto sabemos, que hemos pasado de muerte a vida, que nos han vivificado el espíritu, que todos aquellos que hemos disfrutado de la vida de Dios, lo primero, hermanitos, que se manifiesta el fruto es el fruto del amor. El amor todo lo soporta. El amor cubre multitud de faltas. Pero usted le ve una o dos faltas a su esposo y lo quiere matar. Están más muertos que yo creo que el Adolfo Hitler, que lleva 80, 90 años en la tumba. Se da cuenta porque dice: despiértate tú que duermes, para que te alumbre Cristo. Porque aunque estamos en la iglesia, no todos están vivos. No todos están vivificados, hermanitos. Bueno, este es el segundo género de muerte. El tercero, mire. Bueno, pero antes quiero decirle, mire, Apocalipsis 1:5 en la versión Schockel Mateos dice: y de parte de Jesús el Mesías, el testigo fidedigno, el primero en nacer de la muerte. Mire, ¿sabe que hay una cuadridimensión en la que tenemos que nacer todos? Dice la palabra de Dios que primero allá arriba nacimos en espíritu. Venimos a la tierra y nacemos en un cuerpo mortal. Pero cuando nacemos acá abajo, como venimos conectados a un padre, a una madre que viene con maldiciones y herencias ancestrales, muchos nacemos perdidamente. Nacemos con el espíritu muerto, muchos de nosotros, y tenemos que volver a nacer de nuevo, dice la palabra de Dios, por medio del mensaje del evangelio, por medio de la palabra, por medio de ser bautizados, por medio de convertirnos. 3 nacimientos. Y el cuarto es todos aquellos que vamos a nacer de la muerte. Hay 4 nacimientos que tiene que haber en su vida: haber nacido de allá arriba, haber nacido en esta tierra, haber nacido del espíritu y nacer de la muerte. 4 nacimientos que nosotros tenemos que alcanzar. Pero en el siguiente género, Romanos 6:8 dice: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Porque de aquí usted va a entender qué género de muerte le espera para su vida. Es que mire, el problema de la gente, ¿sabe cuál es el problema de la gente? Que la gente se cree que está viva en el espíritu porque canta, porque sirve o porque se congrega. Pero usted ve que que su espíritu verdaderamente esté vivificado, o que ve algo de parte de Dios en ellos, hermanitos. Si uno en su humanidad, en lo natural, puede ver quién está más frío y más muerto que nada, pero porque participa del evangelio, cree que su espíritu está vivificado, y no es así. Porque la primera señal de que nuestro espíritu esté vivificado es que dice que nos vamos a amar entre nosotros. Y usted ve
que lo más que prolifera dentro de las iglesias es que cuando se sientan a comer a la mesa como familia, se la pasan hablando de quién no soportan en la iglesia, de quién les cae gordo, de quién les parece que no son cristianos, de lo que le hicieron. No han pasado de muerte a vida, hermanitos. Y aquí usted, le digo, usted va a definir con qué género de muerte quiere morir. ¿Cómo nosotros podemos saber? Porque dice que todos aquellos que vamos a morir juntamente con Cristo también vamos a ser resucitados juntamente con Él. Pero para ser resucitados juntamente con Él hay que morir juntamente con Cristo. Yo le pregunto, ¿quiénes son los muertos en Cristo? ¿Cómo saber que usted es un muerto en Cristo? Mire, el único que veo, hermanitos, ¿sabe qué veo? Que la mayoría no tiene ni la menor idea de lo que le espera después de cerrar los ojos en esta tierra. La mayoría de ustedes creen que pueden esperar algo de parte de Dios, pero la Biblia enseña claramente que muchos se van a llevar una sorpresa. Y cuando diga es que yo serví, es que yo profeticé, es que en tu nombre eché fuera demonios, y que el Señor le diga, apártate de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco, hermanitos, ahí vamos a sentir el verdadero terror. El verdadero miedo no es cuando le tocan los de Coppel, los de Electra, que le dicen que le van a embargar todo y que lo amenazan y que lo van a demandar y que lo van a meter a la cárcel y que lo va a hacer pedazos, vean la mujer que lo dejó, y ¿verdad? No, no, no. El verdadero terror va a ser cuando lleguemos delante de Él y que sus palabras sean, apártate de mí porque no te conozco. Y yo le pregunto, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Entonces, ¿qué género de muerte espera usted? No dice que tenemos que morir juntamente con Él para esperar resucitar juntamente con Él. Si dice así, o lo estoy inventando. Y entonces, ya, mire, no sé si apunté la cita. Déjeme ver si la apunté. No, no la apunté. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice la versión Schockel Mateos: en consecuencia, hagan morir lo que hay de terreno en ustedes. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo renunció a todas esas cosas. Nuestro Señor, para poder nosotros resucitar con Él, tenemos que morir a las cosas que también Él murió estando en esta vida. Y ahí dice, hagan morir lo que hay de terreno en ustedes. Mire, lujuria. Gracias a Dios aquí no hay ningún lujurioso, ¿ah? Inmoralidad tampoco, ¿ah? Pasiones, deseos desordenados o rastreros, codicia, que es una especie de idolatría. Eso es lo que atrae el castigo de Dios sobre todos los rebeldes. Entonces, si se fija, lo que tenemos que hacer morir en nosotros, casi todo va enfocado a la inmoralidad sexual. Lujuria, inmoralidad, pasiones, deseos desordenados, adulterios, codicias, avaricia, que es una especie de idolatría. Entonces, si nosotros aspiramos a resucitar juntamente con Cristo, nosotros tendríamos que ya haber hecho morir estas cosas
terrenales dentro de nosotros. Pero yo le pregunto, ¿cómo anda usted luchando con la inmoralidad? ¿Cómo andamos nosotros de malos pensamientos, de deseos desordenados, de lujuriosos? Porque dice, eso es lo que va a traer la condenación de Dios sobre todos los rebeldes. Entonces, el tercer género de muerte son aquellos que van a morir pareciéndose demasiado a Cristo por todo lo que hicieron morir en esta vida respecto a lo terrenal dentro de nosotros. Por eso nosotros vemos a la luz de la palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo ya me voy y el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Pero a veces yo creo que como cristianos tenemos más del diablo que de Dios. Y este es el tercer género. Mire, el cuarto. Apocalipsis 21:8, el cuarto género de muerte es la muerte segunda. La muerte primera es la que está decretada, que todos tenemos que morir. Pero se da cuenta que no está decretado que todos muramos dos veces. Está decretado que todos vamos a tener que morir un día. Pero no está decretado que todos vamos a morir dos veces. ¿Cuál es la muerte segunda? Cuando de acuerdo a lo que hayamos hecho en este cuerpo, vamos para vida eterna o para muerte eterna. La muerte segunda ya es la muerte definitiva y eterna, donde lanzan, hermanito, al lago de fuego y azufre nuestra alma para ser destruida, el cuerpo a ser desintegrado completamente y el espíritu, dice la palabra de Dios, a ser destruido. La muerte segunda. Y mire, quiero avanzar porque tengo algunas otras cosas. Dice la palabra de Dios que va a haber muerte después de los 1000 años. Usted sabe que el milenio que va a empezar después de la gran tribulación, el reino por 1000 años, donde Dios va a galardonar a todos sus siervos fieles, hijos de Dios consagrados, vamos a poder disfrutar de esta tierra por 1000 años. Pero dice claramente ahí que hay muchos que no van a despertar de la muerte. Hay muchos, hermanos. Mire, ¿sabe qué cosa tan terrible es? Que hay muchos cristianos que se van a quedar en la tumba durante un siglo. Porque ahí dice que de los que fueron o se quedaron rezagados hasta la gran tribulación, van a morir, van a tener que morir en manos del anticristo por la ira de Dios, como usted guste. Pero dice que se van a quedar en la tumba y no van a resucitar hasta después de 1000 años. Que durante 1000 años los fieles, los consagrados, van a estar disfrutando de esta tierra por 1000 años. Y después de 1000 años van a soltar al diablo, van a liberar ángeles de prisiones eternas, para que todos aquellos que resuciten después de los 1000 años los van a probar. El milenio es probatorio todavía. Todavía no hay salvación eterna, pues. Lo liberan y todos aquellos, hermanitos, que no hubo una entrega verdadera, dice que van a ser destruidos por Satanás después de los 1000 años. Entonces se da cuenta cómo todavía hay probatorios después de haber resucitado. No todo está ganado, pero ¿sabe qué es lo más terrible? Tener la esperanza de poder estar en ese reino por 1000 años y no participar de ese reino y quedarse un siglo en la tumba, hermanitos, como hijos de Dios. Porque se supone que nosotros venimos a este lugar a prepararnos y dar la estatura para alcanzar las promesas futuras, ¿no? Porque ¿a qué venimos? Si no es a ser vencedores de la muerte, a esperar todo lo que el Señor prometió en su palabra,
a vencer la tumba, a vencer la muerte y anhelar esperar un galardón a poder tomar durante 1000 años. Pero ahí dice que hubo quienes tuvieron que esperar hasta que se cumplieran los 1000 años. Y después de un poco de tiempo soltar a Satanás, revivirlos para ver si esos están aptos para el reino eterno. Y si no, a la condenación eterna. Mire qué gacho. Por eso le digo, ¿qué género de muerte usted espera? Sexto, mire. ¿O qué creía? ¿Que nada más era morir y ya o qué? ¿Qué pensaba usted? No, ya se duerme, se muere el pobrecito y usted, durante no sé cuántos años de tradición evangélica oímos, cerrando los ojos aquí y abriéndolos allá. ¿Ya se dio cuenta que no es cierto? De acuerdo al género de muerte que usted espere. Mire, Génesis 2:4 dice que hay muertes preadámicas. Porque usted ve en Génesis 1 que Dios había creado un hombre, ¿ah? ¿Qué le pasó a ese hombre de Génesis 1? Porque en Génesis 2, antes de crear a Adán, dice que ya no había ningún hombre para labrar la tierra. Entonces hay muertes. Yo le pregunto, si la palabra de Dios dice que por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo, ¿estos quién los mataron? Si la muerte no había entrado al mundo. Porque fue hasta que Adán peca. La desobediencia trajo el pecado y el pecado dio lugar a la muerte. Y aquí vemos hombres preadámicos, libro de Job, donde hay hombres muriendo. ¿Quién los mató? Si no había entrado la muerte al mundo. ¿Se da cuenta cómo esto es lo interesante de la palabra? Pero le digo, la gente está con su alma tan encadenada, le digo, al diablo, a las cosas de este mundo, que cree que el mayor tormento son los problemas que tiene aquí en esta vida. Los mayores problemas vienen ahí. El mayor problema, hermanitos, no es esta vida, sino lo que usted haya hecho con su cuerpo en esta vida. Eso sí va a ser un problema. Porque de acuerdo a lo que haya hecho usted, bueno o malo, es lo que le espera para toda una eternidad, hermanitos. Dicen que unos definitivamente van a ser destruidos, pero hay unos que van a ser atormentados por los siglos de los siglos en el lago que arde con fuego y azufre. O sea que aquí, hermanitos, todavía la tenemos fáciles. Otro género de muerte, muertes preadámicas. ¿Quién mató a estos? A ver, ayúdeme. ¿Quién los mató? Dice, ay, quién sabe, pues dice que se murieron. Luzbel, no. Si la muerte no había entrado al mundo, pero ya había vestigios de civilizaciones antiguas que vinieron a morir. Y no había entrado la muerte al mundo. Bueno, ahorita, mira, vamos a avanzar. Dice Isaías 51:6: alzad a los cielos vuestros ojos y miren abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, tanto del cielo como de la tierra. Muerte de creaciones celestiales. O sea, hay muerte de otro tipo de creaciones
que están en los cielos y que están en la tierra. Por eso usted ve que cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, dice que vio cosas que no podía explicar. Y que nosotros sabemos que no estamos solos. Y que por lo menos la palabra de Dios enseña 7 diferentes creaciones conviviendo con nosotros en la tierra. Pero bueno, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho, es el género de muerte que nos espera. Pero mire, el que está metido con el Señor, el que su espíritu está vivificado, el que verdaderamente, hermanito, tiene una armonía con Dios, se no tiene temor a la muerte, porque sabe que va a ser vencedor de la muerte y su alma sabe a dónde va. Por eso hay muchos cristianos que dicen, ya mejor déjame ir, déjame descansar, porque saben a dónde va a descansar su alma. Ahora, ¿cuál es el trato de Dios con el espíritu? Porque dice la palabra de Dios en Eclesiastés que el espíritu sube a Dios. Y todos dicen, no, es que el espíritu ese no se destruye. No, una cosa es que el espíritu vuelva a Dios y que lo tenga bajo su control, y otra cosa que se quede con Dios. Hay espíritus que van con Dios, hay espíritus dormidos o un estado de reposo según Isaías 14:9. Hay espíritus, que esto es a lo que debemos de aspirar nosotros, espíritus hechos perfectos en la Jerusalén celestial, porque la Jerusalén celestial es la ciudad cuyo cimiento y arquitecto es Dios, y es la que va a bajar a esta tierra. Y ahí están los espíritus de los santos o de los hijos de Dios hechos ya perfectos. Entonces, de la manera que nuestro espíritu se va perfeccionando, es a donde vamos a ir nosotros subiendo. Pero también dice la palabra de Dios que hay espíritus encarcelados, que hay espíritus que cuando, mire, los que dormimos o morimos en Cristo, dice que nuestro espíritu está escondido en Cristo. Por eso cuando muere Esteban, le dice, Señor, recibe mi espíritu. Espíritus escondidos en Cristo y espíritus que van a ser destruidos, según Isaías 26:14, y espíritus que se quedan atrapados en esta esfera. Entonces se da cuenta que hay diferentes tratos para los espíritus. Los espíritus que se quedan atrapados en esta esfera, según 2 de Samuel 18:9, nosotros lo podemos ver en la vida de Absalón. Dice que iba montado en un mulo. Un mulo, para que usted me entienda, hay vehículos que van a transportar el alma y el espíritu. ¿No dice la palabra de Dios quién se llevó el cuerpo de Elías? Carros de fuego. Y si nosotros lo leemos en el hebreo, dice que se lo llevaron extraterrestres. Fue abducido de esta tierra. Jeremías, otro abducido. Pablo se cree que fue abducido también por extraterrestres, porque él se fue en carros de fuego. Hay vehículos para irnos de esta vida. No dice que ángeles nos van a llevar. No dice que cuando suba la novia se va a ir en la litera de Salomón. Se da cuenta que hay vehículos para irnos de esta vida. El mulo es un vehículo, pero del diablo. Pero ese vehículo que llevaba el espíritu de Absalón no alcanzó a terminar su función o su destino final, y dice que Absalón se quedó atrapado, ¿verdad? Ahorcado, bueno, se quedó traspasado por un árbol. ¿Y cómo se quedó se quedó allá? Y ni en el cielo y ni en la tierra. Y mire, estos espíritus que se quedan atrapados en estas esferas son
los que intentan hacer reencarnaciones. Dios hace resurrecciones, pero el diablo hace reencarnaciones. Por eso hay gente que cree que están viviendo la vida de otros. Por eso hay gente que dice es que yo soy la reencarnación de fulano de tal. No, no es una reencarnación, es un espíritu que se quedó atrapado en esta esfera, que se metió en la vida de una persona, en el cuerpo de una persona, y que lo está haciendo vivir otra vida. Y claro, ¿por qué cree que hay gente que se viste como de épocas de hace? Y usted ve que sienten que viven en 1910. ¿Y por qué cree que hay, hermanitos, gente? Por ejemplo, hace unos días en la Ciudad de México estuvo aquí uno de los hombres que se ha mutilado su cuerpo, se ha tatuado más del 80%, se ha puesto implantes, se ha hecho perforaciones para parecerse a un extraterrestre, a un alien. Y estuvo aquí hace unos días, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué cree que se le metió a ese para quererse sentir un extraterrestre? Es el espíritu de un extraterrestre, hermano. Y la pregunta es, ¿qué espíritu hay en usted? ¿Qué espíritu hay en nosotros? Hay espíritus, mire, esquizofrenia, los que tienen retraso, ¿cómo se llaman estos? ¿Mande? No, estos lunáticos, pero que están entre que tienen un retraso, tiene un nombre, autistas, invasión de espíritus. Es invasión de espíritus, hermanito. Porque yo leí una versión de lunático, que realmente es autismo. Leí una versión donde dice que se mordía él a sí mismo. Hacía que se atacara él mismo y era violento, no solo con él, sino con la gente que convivía. ¿Y qué hizo el Señor? Reprender al espíritu. Es un espíritu, un demonio que está bajo la influencia de potestades cósmicas. ¿Por qué cree que los autistas, lunáticos, cuando es luna llena, cómo se ponen? Hay unos que se ponen hasta aullar, ¿en serio? ¿Por qué? Porque los padres dejaron de tener su comunión allá arriba. Y como no quieren tener comunión allá arriba, van a tener comunión con el de abajo. Así como puede venir el espíritu de Elías a usted, así como los espíritus perfeccionados, dice que nosotros nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a esos espíritus hechos perfectos. Así como un espíritu de José, o el espíritu que hubo en Moisés, que hubo sobre los 70 ancianos, así le vienen los espíritus del otro. ¿Y por qué cree que vienen espíritus de mentira? Espíritus de fornicación. Porque usted está en plena comunión con ¿quién? ¿Pero qué quiere que le digamos? ¿Que lo engañemos? Y que le digamos, no, un momento de debilidad, un momento de confusión. Tranquilo, hermano, no se preocupe, no pasa nada. Pídale a perdón a Dios y se acabó. ¿Es una liberación? Y por eso llegan a su casa y son atmósferas del diablo. Gritos, pleitos, ofensas, peleas. Pero cuando está la atmósfera de Dios en un hogar, sueños, visiones, visitaciones. Y de ángeles.
¿Qué visita tu casa, hermano, amado hermano? ¿Qué es lo que nos visita? Mire, ya están tirando las cosas, ya están manifestando. ¿Qué pasa, pues? Dale un aplauso al Señor, no se enoje. Mejor dele un aplauso al Señor. Mire, termino con esto. Isaías 26:14, los muertos no vivirán, los espíritus no se levantarán, pues los castigaste y destruiste y has borrado todo recuerdo de ellos. ¿De quién? No, mire, es que aquí es donde se agarran para decir que nosotros ya no vamos a tener memoria. No, los muertos, muertos, los que nunca fueron vivificados, los espíritus que ya no se van a levantar, porque van a ser castigados y destruidos. Y dice, vas a borrar todo recuerdo de ellos. Pero el premio de la entrega y de la consagración, usted ve a un Job que lo tuvo una muerte. Usted no ve que el libro de Job haya dicho que Job haya muerto, sí. Pero usted ve que por todo lo que le sucedió, tuvo una muerte. Le quitaron todo, menos su memoria y a la esposa. Y uno dice, si ya no la aguanto aquí, ¿ya? Ahora tener recuerdos y todavía una vida. ¿Por qué Elías? Mire, si este asunto no fuera de familias, ¿para qué nos mandan al espíritu de Elías? Mire, si esto del evangelio fuera todo un tema personal y que allá ya no hay estructura de lo que hay aquí abajo, porque el deseo de Dios es meter en un arca a una familia? Porque es mandar a Elías para restaurar familias. ¿Por qué los judíos en sus tumbas se entierran? Por familias. Porque a los que se porten bien les van a dar memoria después de la tumba. Va a haber memoria, hermanitos. Y hay invocaciones para los del mundo, no hay invocaciones. ¿Se puede invocar a los muertos? No. Pero los cristianos no hacemos invocaciones de muertos, pero hay permisos de parte de Dios para que hijos de Dios vengan acá abajo. ¿Quién estuvo en el monte de la transfiguración? ¿Permiso de quién? ¿Y quiénes los vieron? ¿Y quiénes platicaron con ellos? Los que estaban vivos acá abajo. ¿Hay permisos? Sí, hay permisos. Dios le dio permiso de bajar a Samuel y le dijo, vas a ir, pero me vas a ir a sentenciar a este. Hay permisos de Dios para sentencias, pero también hay permisos de Dios para bendición. Entonces, nosotros estamos en una realidad, hermanitos, en un mundo espiritual tan real como el mundo natural, que tenemos que tener mucho cuidado qué espíritu nos habla, qué espíritu nos maneja, qué espíritu les damos lugar, qué es lo que está manifestándose en nuestro ser interior para vida o para muerte. Porque de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho en esta vida, usted decide con qué género de muerte quiere morir. Pedro murió como mártir, glorificado. ¿Por qué Pedro murió de cabeza? Ayúdeme. Él dijo, yo no soy digno de morir. Pero ¿por qué muere de cabeza Pedro? ¿Por qué lo crucifican? No era digno de morir como Cristo, pero ¿qué representaría esa muerte para él? Morir de cabeza. Que su cabeza había dejado de pensar en las cosas de esta tierra, de tal manera que sus pies
caminaron hacia lo eterno, y eso es lo que le permitió subir allá arriba. Nuestra cabeza debe morir a lo terrenal y se debe de manifestar que nuestros pies van a caminar en lo celestial y en lo eterno, para esperar algo diferente de parte de Dios. Pero cuando estamos al revés, y yo le pregunto en esta noche, ¿con qué género de muerte vamos a morir? ¿Qué género de muerte espera usted? Porque se da cuenta que lo peligroso no es lo que está allá afuera. ¿A que no? Da más miedo esto. Esto es lo verdadero. Y le digo, el diablo, mire, el diablo cuando se ponen los disfraces, ¿usted cree que el diablo anda diciendo, ay, mi diablito, mira, ahí anda mi diablito? Hermanito. Al diablo le interesa más que usted piense como él hable, como él sea mentiroso, venga a dividir, a matar, a destruir, porque sabe que le pertenece y que tiene un muerto caminando. Pero para eso vino el Señor, para darnos vida y para vivificar nuestro espíritu. Y el que verdaderamente entre a esta realidad va a poder participar de lo futuro. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermanitos. Mire, yo le ruego algo. Nunca dé por hecho que usted es algo que no es. No hay peor cosa que creerse algo que no es en el Señor. Eso es lo que nos puede llevar a desarrollar una falsa confianza de creer que estamos vivos cuando estamos muertos en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios del cielo, que tú nos ayudes a partir de esta tierra y poder, Señor, disfrutar algún género de muerte con esperanza futura. Ayúdanos a morir juntamente con Cristo. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, porque a esta tierra, Señor, a este evangelio, a esta iglesia se viene a morir para vivir juntamente contigo, Padre. Líbranos de la muerte espiritual, Señor. Líbranos de todas aquellas cosas que representan la muerte definitiva y eterna, como la muerte segunda. Ayúdanos a no ser de los que vamos a morir en el milenio, Padre, sino a disfrutarlo. Ayúdanos a que nuestro espíritu se quede escondido en ti, Señor. A no ser ministrados por espíritus que vienen a perturbar el cuerpo de tus hijos, Señor. Tú decides en esta noche si quieres seguir en la tierra de los muertos o quieres pasar a la tierra de los vivientes. Tú tienes la potestad en esta hora de darle vida a los tuyos o de darles una muerte definitiva. Pero tienes que hacer un compromiso con Dios y decirle: Señor, vivifícame en esta hora. Enciende mi espíritu, enciende mi corazón, enciende mi mente, Señor, para que yo pueda llevar vida a los míos. No quiero ser un muerto que camina, Señor, en esta tierra. Un muerto sin esperanza. Un muerto, Señor, condenado a la muerte segunda, al tormento eterno. Hoy Dios te está llamando de nuevo
a la vida de Él, a la vida del Espíritu, a la vida que un día disfrutaste, que por separarte de Él acabaste en una región de muerte, en Gadara, y te llenaste de toda clase de espíritus que están destruyendo a los tuyos, tu casa, tu matrimonio. Dile: ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta hora.